Es un placer como cada mañana estar con ustedes, mis queridos alumnos de quinto de secundaria. De alguna otra forma, es que qué bonito, ¿no? Qué bonito es poder juntos trabajar, reunirnos, estar bien, porque la idea es estar bien todos. Ese es el propósito, ¿no? Y gracias a Dios por permitirnos estar juntos en esta hora. 2 de junio, miércoles 2 de junio, ya estamos básicamente mitad de semana. Estamos básicamente con la expectativa de terminar rápidamente la semana ya, pero iniciando con la bendición de Dios el mes de junio. Nosotros estamos avanzando en nuestras actividades académicas, ya estamos en la semana 2 de este segundo bimestre. El día de hoy vamos a continuar en este humilde espacio educativo sobre el curso de literatura. Ustedes saben que siempre trabajamos literatura y plan lector de la mano. Y estamos estudiando literatura medieval. Para estas semanas vamos a estudiar literatura medieval. Vamos a estudiar esta época importante del medioevo, una época de muchos cambios para la historia humana, una época en donde muchos historiadores afirman que fue la época oscura de la historia humana, por la razón de que la iglesia gobernó el mundo, pero gobernó para sus intereses personales. Lamentablemente, el catolicismo de ese tiempo fue un catolicismo corrupto, no solamente en el lado espiritual, sino en la propia vida. Lo decimos así porque la historia lo afirma. Condenaron el arte, condenaron muchas manifestaciones artísticas, trabajaron mucho con la conciencia del ser humano, trabajaron mucho, manipularon mucho la conciencia del ser humano. Esa es la razón por la cual casi al final del siglo XVI se levanta la Reforma Protestante. Pero ese ya será otro cuento, otra historia. Por ahora estamos trabajando dentro de ese contexto histórico, porque no solamente la iglesia fue el fundamento espiritual, el fundamento intelectual de la época medieval, sino que existieron otros temas muy importantes. Por ejemplo, el tema de la economía, el feudalismo, que fue la manifestación económica importante. Cuanto más tierra poseía el señor feudal, era rico. Ese era el principio en la Edad Media. Existía un sistema social, obviamente marcado por las clases sociales. Ahora, chicos, todo esto nos invita a pensar en los personajes de la literatura, en los escenarios de la literatura, en los temas de la literatura. Y no solamente hablamos de Europa, sino de todo el mundo. En el Perú también existió la Edad Media, llamado la época colonial en el Perú, cuando España gobierna el Perú como virreinato. En el mundo se suscitó eso, pero quizá la característica más importante en la época medieval es el sentido religioso. Quizás es la característica más sublime de la época medieval, el sentido religioso. La religión, el espíritu religioso fue o es una característica bien, pero bien marcada en la Edad Media. Se podría decir, de alguna otra forma, que en la Edad Media todos los seres humanos tuvieron un espíritu religioso, producto obviamente de la educación católica, cristiana de ese tiempo. Pero así como el espíritu religioso estuvo en casi la mayoría de Europa, en otras partes del mundo también existió un espíritu religioso. También existió un espíritu diferente al monoteísmo cristiano. Y me estoy refiriendo básicamente al monoteísmo árabe. Los árabes quizá fueron una de las potencias mundiales durante la Edad Media. Recordaremos que la Edad Media finaliza con la caída del Imperio Romano, uno de los últimos imperios que vivió Europa. Luego de eso se levanta un gran imperio, un reino, en la región de Arabia Saudita, como vemos ahí en la imagen, el mapa árida de Arabia Saudita, un país muy, pero muy bélico, muy controversial por los problemas que tienen y por los países
que limitan alrededor, como Irán, Irak, Omán, el Mar Rojo, Palestina, Egipto y Sudán. Arabia Saudita tiene una historia emblemática, emblemática. Pero este pequeño país se levanta como una potencia mundial. Se levantó como una potencia mundial. Influenció mucho en Europa, especialmente en España, que iba a gobernar por muchos años. Lamentablemente, el mundo árabe también llegó a su final. Llegó a su final básicamente cuando España logra su reconquista en el año 1492. Pero por más de 10 siglos, si se podría decir, los árabes gobernaron culturalmente, intelectualmente, Europa. Y a partir de ahí podemos estudiar la literatura árabe. Esa es la diferencia de la fe de los árabes con la fe cristiana. Y nosotros hemos estado estudiando el texto importante de la literatura árabe, quizás el segundo texto más importante de este mundo árabe, llamado Las Mil y Una Noches, esta historia narrativa que hemos analizado uno de sus cuentos el día lunes. Pero hoy día vamos a retomar la literatura árabe y vamos a ver algunos puntos muy importantes que nos van a ayudar a centrarnos en nuestra temática el día de hoy. El día de hoy va a ver la evaluación Kahoot. Te voy a pedir, por favor, que alistes el Kahoot correspondiente, porque hoy día vamos a evaluarte el Kahoot tanto de plan lector y de literatura de las 2 semanas que hemos trabajado. Así es que quiero que estés muy atento al tema que tenemos el día de hoy. La cultura árabe se ubicó en Arabia, que era la península entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, como tú ves ahí en la pantalla en tu sesión de clase. Era un desierto en realidad Arabia. La agricultura era posible a través de los oasis que existían ahí y en las costas del Golfo Pérsico o del Mar Rojo. Quizás no había grandes cosas que descubrir en Arabia. Hasta el siglo VII después de Cristo, esta península estuvo muy apartada del mundo histórico de Europa. En realidad, Arabia era tan insignificante para el mundo y solo servía de ruta para el comercio entre Oriente y Occidente por el asunto de la mercadería y todas las especias que traían de la India los europeos. Hasta que en el siglo VI, en el año 570 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, nace un hombre que iba a cambiar el destino de todo el mundo hasta el día de hoy. Y me estoy refiriendo al profeta Mahoma. Este profeta Mahoma, que fue huérfano a temprana edad, que trabajó en una empresa de caravanas de gente rica y que justamente se casaría con una de ellas y obtendría también una porción de herencia en relación a esto. Este Mahoma que vemos en la pantalla es el Mahoma reflexivo, conocedor de la cultura hebrea, de las escrituras del Antiguo Testamento, de todo lo que él conocía de Dios, del Antiguo Testamento, del judaísmo y del cristianismo de la época. Mahoma comenzó de alguna manera u otra a predicar una religión muy diferente por el año 610. Se dice que Mahoma recibió una revelación especial cuando él estaba en los campos. Él dice que se había manifestado un Dios llamado Alá. ¿Ok? Alá. Y Alá le dio instrucciones de una nueva religión muy diferente a la religión judía cristiana. Y Mahoma comienza a creer en Alá y Alá anima a Mahoma, le pide a Mahoma que escriba, obviamente, el texto sagrado de los árabes, que es el Corán. El Corán, que básicamente es las instrucciones teóricas y prácticas de cómo un árabe debería vivir y honrar a Alá. Luego de esto, huye de la ciudad de la Meca y volvió a la Meca para conquistarla. Mahoma, de alguna otra forma, fue un gran militar,
fue un gran militar. Y él reunió a tanta gente para conquistar la ciudad de la Meca, porque la Meca era un punto estratégico, la capital de Arabia en ese tiempo. Por el año 630, él de alguna manera u otra conquista la Meca. Cuando él murió, toda Arabia quedó unida bajo las enseñanzas doctrinales de Mahoma. Aquí tenemos el templo de los árabes, el templo de Alá, la mezquita, un centro religioso arquitectónico muy hermoso en Arabia, y mezquitas por todo el mundo hay, que evidencia la religión árabe de ese momento. Entonces, así se origina el mundo árabe. ¿Cómo se llama esa religión que predicó Mahoma, esta nueva religión cuyo jefe sería Alá? Se llama el Islam. El Islam. ¿Ok? La palabra Islam significa sumiso a Dios. Mahoma predicaba la obediencia al Dios Alá. Y sus seguidores se llaman musulmanes. Ahí está la diferencia. En el libro sagrado del Corán se establecen ciertos principios de la religión islámica. Por ejemplo, hay temas como la limosna, la oración, el ayuno en el mes de Ramadán, que es el mes donde los árabes ayunan, la peregrinación hacia la Meca. Muchos árabes van hacia la Meca, donde está la mezquita principal, a adorar. Y sobre todo, la guerra santa, esa guerra que tanto a judíos como y a árabes comenzaron de alguna otra forma a poder pelearse, reivindicarse. Entonces, comenzamos a darnos cuenta de esto, que los árabes se volvieron un reino independiente, que ya no se contentaron con Arabia, sino que llegaron hasta los recónditos de Europa. A la muerte de Mahoma, la dirección del Islam fue ejercida por los califas, que eran los sucesores de Mahoma. Los primeros califas fueron elegidos entre los parientes del profeta Mahoma, su familia. Y bajo su mando, la capital ya no fue la Meca, sino la ciudad de Medina. Y los musulmanes se apoderaron del norte de África, comenzaron su expansión. Se fueron hasta Siria, Palestina y el Imperio Persa. El Islam unió al pueblo árabe y se expandió tan rápidamente entre el siglo XII y 7 y 8 después de Cristo. Entonces, ahí podemos ver un poquito sobre el contexto histórico de el origen del mundo islámico. Ahora, en el ámbito de la literatura, los árabes, de alguna u otra forma, comenzaron a poder también producir literatura. ¿Qué quiere decir eso? Los árabes fueron grandes hombres de letras. Los árabes fueron grandes hombres que de alguna u otra forma manifestaron el arte, manifestaron básicamente el contexto artístico. Existieron muchos filósofos, muchos literatos, existieron grandes hombres de ciencia, grandes matemáticos en los árabes, y en la literatura ni qué decir. El lenguaje, el idioma que se habló en ese tiempo en el mundo árabe fue el árabe clásico, que era el árabe culto, era el idioma en el cual se escribió el Corán, por eso se dice que es el árabe coránico, y era la forma de lengua árabe más utilizada en esa región por las tribus árabes. La inscripción más antigua en árabe clásico data del año 328 y se le conoce como la inscripción de Namara, y fue encontrado al sur de Siria en el año 1901. Con la expansión del Islam, el árabe clásico se convirtió en una lengua tan importante a nivel internacional y de devoción religiosa. Miren aquí la escritura árabe. Voy a mostrarte aquí la pantalla, aunque tú también tienes ahí en tu sesión de clase. Tienes ahí la escritura árabe, ¿no? Durante las literaturas y culturas que hemos visto,
nosotros hemos visto diferentes tipos de idiomas, ¿verdad? Hemos visto el idioma hebreo, el sánscrito hindú, los egipcios, hemos visto muchos tipos de escritura, y aquí tenemos la escritura árabe, el árabe clásico, de cómo ellos comenzaron a escribir. El árabe pertenece básicamente a la familia de lenguas orientales llamadas lenguas semitas, y coexistieron gracias al hebreo y al arameo también. Entonces, mis queridos alumnos, ahí tenemos un poquito sobre el contexto histórico y el aspecto escritural de la literatura árabe. Las dos obras importantes de este tipo de literatura fue el Corán, que es el libro sagrado del Islam, y las 1001 noches, ¿no? Fueron los dos grandes textos importantes de la época. Vamos a leer básicamente un poquito sobre el Corán. Te voy a pedir que leas ahí en la pantalla o en tu sesión unos minutos para poder analizar el Corán. El Corán es el libro sagrado de la religión islámica. Mahoma, por una revelación de Dios a través del arcángel Gabriel, escribió esas palabras. El Corán fue el primer texto escrito en árabe clásico. Su lenguaje es un lenguaje sagrado porque está escrito en el idioma clásico, ¿ok? Más o menos se escribió entre los años 644 y 656 después de Cristo. El Corán tuvo una gran influencia en todo el mundo, se extendió rápidamente. Incluso su estructura es tan complicada en cuanto a redacción. 6.326 estrofas tiene, con una combinación de poesía y prosa. En el Corán podemos ver las instrucciones de Alá en cuanto a la vida que tienen que tener los musulmanes en la tierra, ¿ok? Lamentablemente es muy cuestionada los principios del Islam, por la razón de que hay muchos principios muy extraños y que va contra la moral, como el matrimonio politeísta, la poligamia, que es básicamente un deber básico en el mundo islam, el asesinato a todos aquellos paganos, también justifica la religión islámica. Entonces hay muchos principios muy, muy tristes que de alguna u otra forma comenzamos a darnos cuenta, ¿ok? Muy bien. La segunda obra que hemos estudiado nosotros es Las 1001 noches. Vamos a leerlo ahí, por favor, unos minutos. Muy bien. Siempre es bueno que cada uno de ustedes sepa de alguna u otra forma comprender la importancia que tiene nuestra lectura. Hemos visto que el Corán entonces ha sido el primer libro importante de nuestra literatura árabe. Las 1001 noches tiene un contenido muy diferente,
pero que no deja de tener el sentido religioso que es la característica de la literatura medieval. Existen cuentos maravillosos, fábulas de animales, historias de amor, relatos de crímenes, narraciones picarescas, aventuras y viajes, cuentos de grandes enseñanzas, novelas de caballería, muchas cosas hay en este material que forman parte de este libro maravilloso de la literatura universal. Se dice que Las Mil y Una Noches recopila muchos cuentos y se dice que está inspirada en un libro persa llamado Las Mil Leyendas, de donde se origina posiblemente Las Mil y Una Noches. No se sabe quién es el autor o la autora, pero se deduce de que fue por tradición oral los cuentos de diferentes países de ese tiempo que se llegaron a recopilar. Recién en el siglo IX, por Abu Abdallah Muhammad el-Hashihar, fue el cuentista traductor que compiló estos cuentos al árabe. Obviamente él escuchó de la tradición oral y que de alguna manera u otra los compiló y lo tenemos como marco narrativo. Este libro cuenta con varias historias y cada relato posee sus propias características según el género. No se puede dejar de mencionar cuál es el trasfondo, la introducción de la historia. Recuerda, Sherezade se casa con el sultán. El sultán tenía la costumbre de asesinar a su esposa cada vez que no le agradaba en la noche de bodas. Y Sherezade sabía que estaba amenazada de muerte. Y es ahí en donde ella se inspira y cuenta cada noche un cuento para distraer al sultán, para entretener al sultán. Él cada noche perdona la vida, básicamente, de Sherezade, le concede la vida y al final se casa, o bueno, ya casados viven felices. Vemos aquí el propósito de esta obra, es el entretenimiento. Ese es el propósito principal de Las Mil y Una Noches, el entretenimiento. ¿Ok? Tenemos varios cuentos ahí, por ejemplo, las que más se destacan y los que más llegaron al cine incluso, por ejemplo, Ali Baba y los 40 ladrones, Sinbad el marino, Aladino y la lámpara mágica, por ejemplo. Entonces, vemos ahí uno de los tantos cuentos que podemos leer, estudiar de Las Mil y Una Noches. Nosotros el día lunes habíamos estudiado Ali Baba y los 40 ladrones, y cada cuento tiene un mensaje especial, el mensaje que esconde para nosotros. Vimos el tema del dinero, nuestra actitud hacia el dinero el día lunes, en el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones. Hoy día vamos a seguir viendo un cuento más de Las Mil y Una Noches, y vamos a ver a continuación Aladino y la lámpara mágica. ¿Qué te parece? Vamos a ver este cuento de nuestra literatura árabe, para seguir de alguna manera u otra conociendo más los principios de la literatura árabe en relación a el propósito comunicativo de La Mil y Una Noches, que es el entretenimiento. Te voy a compartir entonces el enlace por el chat del Meet, ¿ok? Ok, Nicole sí, una vez en su vida, para poder adorar, y los árabes iban a la Meca, y el arcángel Gabriel fue el mediador para el Corán. Muy bien, van a ingresar entonces al link para que podamos ver Aladino y la lámpara mágica. En una tierra en el este, que vivía un en una tierra en el este, que vivía un pobre pero muy buen chico llamado Aladino. Al vivir junto a su madre, Aladino realizaba trabajos duros viajando a lejanas distancias solo para poder ganarse la vida. Un día,
Él iba a recolectar plátanos a un lugar lejano para venderlos en el mercado. De pronto se encontró con un hombre vestido con barba y una oscura mirada. El hombre habló mostrándole oro en sus manos. Hola, mi niño. Soy un viejo amigo de tu padre. ¿Te gustaría ganarte una moneda de oro? ¿Una moneda de oro? Si recogiera plátanos por el resto de mi vida, aún así no podría ganar tanto dinero. El hombre le pidió a Aladino bajar por un agujero debajo de una piedra que estaba a lo lejos y le pidió que siguiera sus indicaciones. Aladino pensó que esta era una tarea muy fácil. Juntos empujaron la piedra y observaron cómo aparecía el agujero. Siendo tan pequeño y tan ágil, logró pasar por el agujero. En el interior encontró una escalera muy estrecha y bajó por ella. Al llegar a la parte inferior, vio que la cueva se iluminaba con una vieja lámpara. No podía creer lo que veía. Dentro de la cueva había piedras preciosas, oro y muchísimos tesoros. Aún asombrado, Aladino se asustó al escuchar una voz desde arriba. ¡La lámpara! ¿Has visto la lámpara? Apaga la luz y solo tráeme la lámpara. De todos los tesoros y oros que había allí, Aladino no podía creer que lo único que el hombre quería era esa vieja lámpara sin valor. Ahora Aladino estaba temeroso. Aladino tomó la lámpara y empezó a subir por la escalera, pero inmediatamente el hombre empezó a gritarle. ¡Dame esa lámpara, rápido! Aladino no podía entender el comportamiento del hombre. Primero quiero salir de aquí. Si no me das esa lámpara en este instante, te encerraré en esta cueva para siempre. En ese momento, Aladino se dio cuenta que este hombre era malvado. ¡No! ¡Antes quiero salir de aquí! Muy bien, tú te lo buscaste. ¡Ey, alto! ¿Qué estás haciendo? Sin darse cuenta que su anillo había caído en la cueva, el hombre empujó la piedra tapando el agujero para encerrar a Aladino adentro. Aladino vio el anillo en el piso. Y tan pronto como lo recogió y se lo puso con un ruido tremendo, la cueva se iluminó con una nube rosa y por dentro apareció lo que parecía ser un gigante. Temeroso, Aladino miró al gigante. Puedes pedir cualquier deseo, pero no lo olvides. Solo tienes 3 deseos. Deseo ir a mi casa. Ok, mi niño. En un pestañeo, Aladino estaba de vuelta en su casa. ¡Ay! Al ver a su hijo aparecer de la nada, la madre de Aladino empezó a gritar. Aladino le explicó a su madre todo lo que había sucedido. Él le dijo que fue incapaz de conseguir el oro, pero en su lugar se quedó con esta vieja lámpara. Al querer limpiar la lámpara, Aladino empezó a frotarla. De pronto, el humo que salía de la lámpara cubrió toda la habitación y un genio apareció de la nada. ¡Woohoo! ¡Wow, amigo! He estado atrapado en esta lámpara durante cientos de años y tú me has salvado. Bueno, pide cualquier deseo. Asombrados y paralizados, Aladino y su madre seguían mirando al genio. El genio repitió diciendo: Pide cualquier deseo que quieras. Bien, en ese caso, prepáranos una mesa llena de deliciosa comida y bebidas. De pronto, un banquete apareció en medio de la habitación con todo tipo de comida, frutas y dulces. Desde ese día, gracias a la lámpara mágica, todo lo que Aladino y su madre deseaban se hacía realidad. Estaban viviendo una abundante y feliz vida. Pasó un largo tiempo. Un día, al pasar por el mercado, Aladino vio a la princesa Jazmín, la hija del rey, en un trono de plata cargado por soldados. Y se enamoró de ella. Se fue a casa y le contó a su mamá.
y su madre preparó un cofre lleno de oro con la ayuda del genio y fue al castillo. Ella le dijo a los guardias que había traído un regalo al sultán. Agradecido por el regalo, el sultán la llamó para pasar a su presencia. Cuando ella le habló sobre las intenciones de su hijo, el sultán le pidió comprobar las riquezas y poder de su hijo. Si su hijo quiere casarse con mi hija, dígale que me mande 40 esclavos, cada uno con un cofre lleno de piedras preciosas, y junto con ellos deben ir 40 soldados para protegerlos. Al escuchar los deseos del sultán, la madre de Aladino regresó muy triste a casa, porque pensó que incluso el genio no podía conceder un deseo tan grande. Aladino recogió la lámpara y la frotó más fuerte que nunca, y el genio salió enseguida. Bien, pide cualquier deseo que quieras. Aladino le contó sobre los deseos del sultán. El genio aplaudió 3 veces y de pronto a su lado aparecieron 40 esclavos con cofres llenos de tesoros y 40 soldados para protegerlos. Al día siguiente, al ver que todo lo que había deseado estaba allí mismo frente a sus ojos, el sultán estaba muy impresionado. Se preguntaba qué tan rico sería Aladino. Quiero que mi hija viva en un grande y elegante castillo. Solo bajo esta condición dejaré a mi hija casarse contigo. Aladino le dijo al genio sobre el deseo del sultán y el genio le concedió su deseo de inmediato. Aladino no podía creerlo. Un precioso y elegante castillo estaba ahora justo al lado de su casa. No lo podía creer. El sultán pensó que no encontraría un marido más rico que Aladino. Aladino y la princesa Jazmín tuvieron una enorme boda que duró por 3 días. Todos escucharon de la suerte y riqueza de Aladino, pero Aladino y su madre no le dijeron nada sobre el genio a Jazmín. Un día, un vendedor se acercó al castillo de Aladino. Lámparas antiguas. Lámparas antiguas. Compro y vendo lámparas usadas. Compro cualquier cosa vieja. Jazmín escuchó al vendedor gritando y pensó que si intercambiaba la antigua lámpara por una nueva, haría muy feliz a Aladino. Le dio la lámpara mágica al vendedor y recibió una nueva. El vendedor era en realidad el malvado hombre que había atrapado a Aladino en el agujero tiempo atrás. Cuando obtuvo la lámpara, inmediatamente ordenó al genio reubicar el castillo a un sitio muy lejano, con Jazmín aún dentro. Cuando Aladino regresó a casa esa noche, el castillo había desaparecido. Sabía que algo muy malo había pasado. Su vieja casa al lado del castillo seguía ahí mismo. Corrió a casa de inmediato y encontró el anillo que había recogido en la cueva. Tan pronto se lo puso en el dedo, el gigante volvió a aparecer. Puedes pedir cualquier deseo, pero no te olvides, solo te quedan 2 deseos. Llévame al lado de Jazmín de inmediato. Tan pronto terminó de hablar, se encontró en el castillo. Se escondió inmediatamente. Su esposa Jazmín estaba sirviendo al hombre malvado. Él sostenía la lámpara en sus manos. Mientras nadie podía verlo, Aladino se puso el anillo una vez más y el gigante apareció de nuevo. Puedes pedir cualquier deseo, pero no te olvides, solo te queda un deseo. Haz que este malvado hombre caiga en un sueño muy largo y profundo. Tan pronto terminó de hablar, corrió junto a su esposa. Jazmín miraba al hombre malvado atemorizada. Al ver a Aladino se puso muy feliz. Aladino le contó a Jazmín todo lo que había ocurrido desde el inicio.
Jazmín escuchó con asombro. Aladino frotó la lámpara de nuevo y el genio apareció. Bien, pide lo que quieras. Envía a este malvado hombre muy lejos para que nunca pueda encontrarnos otra vez. El hombre durmiente de pronto desapareció. Aladino le pidió al genio que regresara al castillo a su lugar. Llévanos a casa junto con el castillo. El castillo voló por los cielos y aterrizó en donde estaba antes. Con el castillo de vuelta en su viejo lugar, Aladino finalmente regresó junto a su madre. Aladino, su madre y la princesa vivieron felices para siempre. Muy bien, chicos, vivieron felices para siempre. Qué linda historia, ¿no? Qué lindo cuento. Especialmente, una vez más, el tema económico, el tema del dinero, pero también el tema de los valores del corazón. El amor, la familia, no se comparan tanto con el dinero. Y aunque aquí hay el tema de los deseos a través de la lámpara, esos deseos tenemos que esforzarnos en cumplirlos y no esperar tal vez que la suerte nos caiga en el cumplimiento de los deseos. De eso se trata Aladino y la lámpara maravillosa. Como dije, estos cuentos han ido llevados al cine. Hay la película Aladino, espero que tú en un momento lo hayas visto, la historia de Aladino, por la temática y sobre todo por la tradición, la forma de la cultura árabe, la vestimenta, el alimento, la arqueología. Cada cultura tiene su característica importante, ¿no? Y podemos notar ahí eso. Podemos notar ahí eso. Muy bien, chicos y chicas, el día de hoy hemos estado muy poquito. Hemos estado poquito, pero hemos estado el día de hoy. Voy a pedirte a continuación que ingreses a Kahoot porque ha llegado el momento de nuestra evaluación Kahoot del día de hoy. La evaluación tiene 4 temas, 2 de plan lector y 2 de literatura de la semana pasada y de esta semana contando con el del día de hoy. Ok, entonces te voy a pedir por favor que ingreses a Kahoot y te voy a compartir el código PIN. Muy bien, ahí está el código PIN, 766-6153. Quiero que ingresen con sus apellidos y sus nombres. Ya saben, 766-6153.
Muy bien. Ahí faltan 2 personitas más. Vamos a esperar. Ya saben que son los temas tanto de plan, lectura y literatura, todo lo referente a la literatura medieval. Bien, vamos a empezar entonces. Si hay alguien más ahí que nos falte, ahí vamos a contar. Deben haber 15 personas, solamente hay 11 personitas. No veo a Ariana, por ejemplo, ahí. A ver, vamos ingresando. No veo algunos alumnos ahí, no veo, por ejemplo, tampoco a Cristian Rodríguez, no, sí está, Javier sí está, Muñoz, no lo veo, Rojas Elías tampoco está, no están los chicos, Ariana tampoco está, Naventa sí está, hay algunos que no están, vamos a esperar unos 2 minutos, si no, empezamos, ya le llamé entonces. Vamos a empezar en 2 minutos. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra primera pregunta, ¿ok? Son 7 preguntas y cada uno vale 3 puntos con el minuto correspondiente y contestemos bien, no contestemos muy rápido, sino contestemos acertadamente. Vamos con la primera pregunta. El idioma usado para la redacción del árabe es el sánscrito, el arameo, el árabe clásico o el hebreo. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta en breve para ver quiénes son los alumnos que han contestado en 30 segundos esta pregunta. Vamos a ver el idioma usado para la redacción del árabe. Muy bien, el árabe clásico, ¿no? Como habíamos mencionado. Muy bien, chicos. Ya saben, tienen que contestar de una manera adecuada. No tan rápido, la idea es acertada. Es una característica de la literatura medieval. Una característica, todas las obras giran en torno a la razón humana, religiosidad didáctica, realismo crudo y descriptivo, intento por descubrir las verdades bíblicas. ¿Cuál es la alternativa correcta? Vamos a ver entonces la respuesta el día de hoy. Muy bien, religiosidad y didáctica, que tiene que ver con la enseñanza cristiana. Correcto, muy bien. Pues chicos, vamos con la tercera pregunta. Vamos rápidamente. Contaba las aventuras de un caballero solitario y valiente. ¿Qué característica guarda esto? Que contaba las aventuras de un caballero solitario y valiente. La novela de caballería, el canto al amor cortés, el inicio de los cantares de gesta, o religiosidad y fe. ¿Qué idea corresponde a las aventuras de un caballero solitario y valiente?
que está dentro de las características de la literatura medieval. Vamos a ver cuál es la respuesta entonces. Muy bien, la novela de caballería, correcto, es el inicio de la novela de caballería. El Cantar de Gesta está muy relacionado con ello, pero básicamente la novela de caballería. Suben y bajan ahí. Muy bien, chicos, vamos con la siguiente pregunta, la cuarta pregunta. ¿Por qué Sherezade tuvo que contar tantas historias? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Se había criado en algún círculo literario? ¿Era amenazada de muerte? ¿Buscaba cómo entretener al sultán? ¿Se inclinaba a ser buena narradora? Quiero que lean bien, ¿ah? ¿Por qué Sherezade tuvo que contar tantas historias? ¿Por qué Sherezade tuvo que contar? Porque era amenazada de muerte, no tanto para entretener al sultán. Ella no quería contar historias porque quería entretenerlo. Obviamente, el texto es un texto de entretenimiento, pero el motivo por la cual ella cuenta la historia es porque estaba siendo amenazada de muerte. Si no, no contaría al sultán. Muy bien, ahí está entonces las personas que están respondiendo muy bien, ¿ah? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. El tema central de Ali Baba y los 40 ladrones es la corrupción y violencia social, los problemas en la familia, una actitud ambiciosa hacia el dinero, el anhelo por el poder. Ah, de frente, todos contestaron bien, correcto, ahí está, no teníamos que extender más el tiempo. Una actitud ambiciosa hacia el dinero, y creo yo de que eso nos ha quedado bien claro. Cuando uno lee las ideas, cuando uno comienza a estudiar y sobre todo ver un video, ya nos queda en nuestra memoria el tema central, y ese es una actitud ambiciosa hacia el dinero. Muy bien, los chicos que están respondiendo bien. Y vamos con la última pregunta, o la penúltima pregunta. Personajes literarios difusores del Cantar del Miocid. ¿Cómo se llamaron? A ver, ¿cómo se llamaron esos personajes literarios que comenzaron a difundir el Cantar del Miocid? En otras palabras, ¿cómo se llaman aquellos que comenzaron a cantar estas hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Los rapsodas? ¿Los aeros? ¿Los clérigos o los juglares? A ver, vamos a ver si se han prestado atención en el tema del Cantar del Miocid. Difusores del Cantar del Miocid. Los rapsodas, los aeros, los clérigos, los juglares. Gracias a estos personajes llegamos a conocer el texto de el Cantar del Miocid. Muy bien, vamos a conocer cuál es la respuesta correcta. Los juglares. ¿Ya? Recuerdan que los juglares son los difusores en la Edad Media de los cantares de caballería. Los rapsodas son para los griegos. Uy, ahí sí, ahí. Muy bien, Nicola. Fue una de las personas que contestó bien al parecer. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Según el texto estudiado en clase, ¿por qué fue desterrado el Cid? ¿Recuerdas el cantar que habíamos estudiado? ¿Por qué fue desterrado el Cid? ¿No supo ganarse el favor del rey? ¿Por blasfemo irreverente? ¿Sus enemigos lo difamaron o perdió muchas tierras? ¿Por qué fue desterrado el Cid según el texto que leímos y analizamos en clase? Muy bien, correcto. 8 personas contestaron correctamente. Sus enemigos lo difamaron. Dice, sus enemigos vuelto enemigos malos, dice el texto. Muy bien, chicos. Ahí estaba entonces nuestra evaluación Kahoot. Felicidades a los chicos que contestaron rápidamente. Nicole, ahí fue una de ellas. Tercer lugar, Carlita Núñez. Y en primer lugar, me parece que es Stephanie. Vamos a ver.
y Stephanie Navelta. Cuarto y quinto lugar también Tracy y la señorita Isabel Herrera. Como siempre es un placer haber estado con ustedes esta mañana. Estudien, repasen para el examen de letras de esta semana. Cuídense mucho, chicos, sigan con las actividades en Classroom, no olviden presentar sus evidencias. Nos vemos, chao. Chao a todas, chao a todos, cuídense mucho. Chao, chao, chao.